Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenido al programa del Dr. Camus, acá en YouTube. Hoy día tengo el gusto de estar desde Nueva York con José Luis Taza, que está ahí desde su esquina, con vista al Central Park. Vamos a conversar de todo un poco y vamos a partir conversando, José Luis. Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar acá en mi canal de Dr. Camus. Eh, y bueno, yo lo primero que te quería preguntar, así que tú, y me gustaría tu visión respecto a lo que está pasando con la banca regional de Estados Unidos. Es un problema que se ve como que se está viendo en paralelo, pero es un problema que finalmente puede suscitar algo más allá de lo que entendemos o no. Buenos días, Cristian, buenos días a todos. Muchas gracias por tenerme en el programa. Mira, la banca regional de Estados Unidos, el problema de la banca regional de Estados Unidos estalla, como tú sabes, con el caso de un banco de Silicon Valley y es producto fundamentalmente de dos cosas. Número uno es la estructura de seguros a depósitos que existe en Estados Unidos. En Estados Unidos, todos los depósitos de menos de $250,000 hasta $250,000 están asegurados. A menos que tu depósito sea en un banco sistemáticamente importante, los bancos grandes. Los bancos regionales atendían a mucha gente en las regiones, a muchos negocios en las regiones, y tenían muchos depósitos de más de $250,000, Por un supuesto. millón, dos, 5, 10, 15 millones de dólares. ¿Mm? Entonces, cuando cae el Silicon Valley Bank, que tiene una corrida bancaria, todos los demás bancos regionales, que también estaban con una enorme dependencia en depósitos de más de $250,000, ven una fuga generalizada de depósitos y se han salido más de $400,000 millones en depósitos de estos bancos. Ahora, estos bancos son, como su nombre lo indica, son regionales, participan por lo general en un solo estado, en una sola región, tienen poca conectividad con el resto del sistema financiero. Entonces, el problema se sigue agravando, no se ha resuelto, ya quebraron tres bancos y hay varios más que van a estar en problemas, simplemente por la razón que se le están yendo todos los depósitos. Hay una fuga. Por el momento, la Reserva Federal les está dando líneas para que ellos puedan pagar esos depósitos cuando los depósitos se van. Pero el modelo de negocio de estos bancos ya se ve como algo totalmente inestable y vamos a ver cómo termina, pero estás en un equilibrio muy inestable. Lo que esto te muestra, en cierta forma, es que el sistema de seguro de depósito de Estados Unidos, como existe, con una segmentación en donde los bancos grandes tienen seguro de depósitos ilimitados y los bancos chicos no, es algo sumamente inestable porque todos los depósitos se están yendo hacia los bancos grandes. Entonces vas a tener una consolidación bancaria en Estados Unidos muy grande. Hay cerca de 5.000 bancos chicos en Estados Unidos y poco a poco estos bancos chicos van a ir desapareciendo y se los van a comer los bancos grandes. Pero esa pérdida de valor en esos bancos, ¿quién la asume? Porque ya tenemos cuatro bancos que de 100 se fueron a cero algunos y otros a 2,5. Esos tienen accionistas, se transan en Wall Street, son bancos que son de tamaño no relevantes quizás para Estados Unidos, pero son tamaños relevantes en términos por ejemplo, acá comparándolo con Chile, deben haber varios bancos que están ahí en peligro, que son del porte del banco más grande de Chile. Entonces, la pregunta es como, sí, esto se viene como una consolidación de la banca en Estados Unidos, porque si yo fuera cliente de uno de estos bancos y tengo más de $250,000, ¿qué es lo que debo hacer? Y si incluso si tengo los $200,000, yo digo, oye, ¿qué me cuesta en vez de tenerlo acá en el Regional con el señor Pérez? Me voy a JP Morgan y ¿qué? Entonces, la corrida que se está viniendo es como algo que va día a día. Yo me imagino que ahí los telefonazos a los clientes diciendo no saquéis la plata, por favor, deben estar a la orden del día ahora. Sí, sí, el problema que han tenido es que en términos conceptuales, esto es una corrida bancaria a la antigua,
a las que ocurrieron a principios del siglo, en donde la gente dice, mi vecino fue a sacar su depósito del banco, si todos los demás vecinos la sacan, no va a haber plata cuando yo vaya a sacarla, entonces yo voy a sacar mi plata de inmediato. Pero antiguamente, para sacar la plata, tú tenías que hacer cola. Los bancos, para dilatar esto, abrían 3 horas al día y ponían un solo cajero. Hoy en día se producen a la velocidad de la luz. Sí. O sea, First Republic en 2 días perdió $100.000 millones y se fueron así por algo. Entonces tienes toda y absoluta razón. Esto es una corrida, es un modelo que no es sostenible. Y no sabemos todavía, no entendemos muy bien cuánto va a ser la contracción del crédito, cómo va a afectar esto al resto de la economía. Hay un sector empresarial de mediano tamaño y pequeño en los diferentes estados de Estados Unidos que fundamentalmente reciben crédito de estos pequeños bancos. Y estamos viendo un apretón. Los bancos no están en ninguna condición de dar crédito en este momento. Entonces, por esta razón, no sabemos todavía cuál va a ser la magnitud. En cuanto al tamaño, lo que tú dices es completamente correcto. O sea, el First Republic, que cerraron el fin de semana, que se lo compró JP Morgan, tiene aproximadamente $230.000 millones de activos. Ese era su volumen de activos. O sea, son bancos que para Estados Unidos son pequeños, pero globalmente son bancos importantes. Finalmente, yo te digo, el impacto de la economía de esto va a venir fundamentalmente por la restricción del crédito a personas, a hipotecas y a empresas medianas, pero no sabemos cuánto. Por otra parte, los bancos más grandes se están beneficiando de esto. Les han crecido los depósitos en forma muy importante. Hay una normativa en Estados Unidos que dice que ningún banco puede tener más del 10% de todos los depósitos del sistema financiero. Este fin de semana, JP Morgan rompió ese techo. Hay un permiso para hacerlo. Con un permiso especial de la Fed. En esas circunstancias tiene permiso. Y lo rompió JP Morgan en esta instancia, pero con permiso. Pero vemos Bank of America, vemos todos los grandes bancos beneficiándose de esto. Entonces los bancos, al final, estos bancos grandes, que en la historia, por ejemplo, Bank of America absorbió Merrill Lynch, y fue un gran negocio, al parecer, y quería ahí tu input de cómo se compara esto, pero al final recoger todo el know-how de toda esta banca regional para los bancos grandes va a tener un valor relevante, creo yo, así por sentido común. Los ejecutivos o van a ser un peso para estos bancos, deshacerse de estos bancos y desarmarlos y poner sus temas. Mira, yo creo que va a ser caso por caso. El caso de Silicon Valley, de First Republic, que se compró JP Morgan, es indicativo. O sea, esta es una fracción muy chiquitita de todos los activos de JP Morgan. En términos de utilidad, realmente no les va a mover la aguja. Pero ellos sí adquirieron partes de la franquicia sumamente valiosas. First Republic Bank era un banco que atendía principalmente a gente de mucho dinero, por eso eran los depósitos de más de $5 millones, de $250.000. Y ellos se quedan con lo mejor de la franquicia y lo que no les gusta lo dejan de lado y si hay pérdidas en eso, comparten las pérdidas con el Estado. Entonces, yo creo que sí, los bancos grandes se van a beneficiar de esto. Ahora, hay muchos bancos en Estados Unidos, hay aproximadamente 5.000 bancos en Estados Unidos, en los pueblitos, en las ciudades, que son bancos muy chiquititos, que atienden a muy poca gente, sin ninguna tecnología, sin ninguna capacidad de tener tecnología, y esos bancos lentamente van a ir desapareciendo. Así que ese es un proceso que se iba a dar de todas maneras, pero esto lo acelera. Lo que vamos a ver es una consolidación en bancos más grandes, sin duda. Como curiosidad, porque me tocó participar algo, ¿has visto algo del BCI con el First National, creo que se llama? Y que también es un banco regional en Florida. ¿Puede verse contagiado con este tipo de cosas o no? Mira, la verdad que no puedo hablar de ese caso particular, no sé qué es lo que hay ahí, así que mi opinión no tiene ninguna valor. Lo que sí te puedo decir es que estos bancos regionales tienen prácticamente cero, muy poca interconexión con el resto del mundo, están muy anclados en las regiones, incluso con el resto del estado donde operan. En el 2008, la crisis del 2008 fue porque los grandes bancos de los centros financieros con enorme conectividad en el resto del mundo, financiando desde comercio a todo,
Eso es lo que estaban cayendo. En esta oportunidad son bastante puntuales y locales, te diría yo, pero no puedo comentar ese caso específico, no lo conozco. Ahí como una cosa más o menos filosófica, José Luis, es impresionante como el mundo tiende a la concentración finalmente. Tiende mira, apareció una amiga ahí que tiene que apagar la cámara. Apareció ahí, mira tú. ¿Cómo lo sacamos? Así, ahí. Apaga la cámara, por favor. Está bueno. Bueno, esto se edita después, ¿ah? A ver, ¿cómo lo hago para que apaga la cámara? Y ahora seguimos. Como una respuesta filosófica, ¿ya? Al tema de la Sí, concentración, te decía yo. O sea, mira, te doy un ejemplo. Yo trabajé en cigarrillos, en una empresa gigantesca. Hay dos compañías de cigarrillos gigantes en el mundo. Una es British American Tobacco y la otra es Philip Morris. Compiten como el perro y el gato toda la vida en el mundo. Y parte de lo que hacían era comprar fábricas de cigarrillos locales en países y que después la acomodan a su modelo, lanzan sus marcas globales, reemplazan la gente, mandan gente que sea acorde y se va absorbiendo, se va concentrando el mundo. Eso pasa en el mundo de los alimentos, en el mundo y en el mundo financiero ahora vemos que en Estados Unidos quizás esta banca que fue muy beneficiosa, porque es una banca mucho más concentrada en el sentido de conoce el know-how de la zona, que son zonas distintas. En Estados Unidos, Wyoming, muy distinto a Florida, en ese sentido. Entonces, lo que va a pasar, siento yo, que se va a concentrar esto fuertemente en los cinco grandes bancos de Estados Unidos. sí, mira, yo creo que es un fenómeno que en cierta forma es facilitado por la tecnología. Y en cualquier industria en donde tú tienes costos fijos y tienes redes de distribución, tú vas a tender a ver una concentración. Yo creo que en el sistema financiero americano, en particular, yo creo que, y en el sistema financiero en general, desde el punto de vista del problema de los bancos, para mí el problema principal no es el tamaño, sino que es la complejidad. Estas instituciones muy grandes se hacen cada vez más complejas y los mercados financieros son sumamente no lineales. Tú tienes productos que un día se comportan de una manera, pero después de cierto tiempo se comportan de otra. Y lo que vimos en el 2008 es que desde todos los grandes bancos no tenían idea de qué tenían en sus portfolios, cómo funcionaban los productos de sus portfolios. Entonces, yo creo que el problema si miramos hacia adelante desde el punto de vista de manejo de riesgo, de risk management, el tamaño no es un problema tan grande, lo que sí es un problema es la complejidad. Y el segundo punto, que yo creo que sí es absolutamente cierto y se nota, es en el caso de los servicios. Estas grandes empresas, gigantescas empresas, son relativamente despersonalizadas. No tienen un dueño, no tienen muy claro quién le vas a reclamar. Entonces el servicio por lo general tiende a deteriorarse, no es tan bueno. Pero es algo que yo creo que es inevitable y van a tener que ver cómo lidian ellos con poder dar un servicio personalizado a cada uno de los segmentos de clientes, ya sea por ingreso, por productos que necesitan o regionalmente, pero tiene un punto, el mundo va hacia allá, lo ves en las tecnológicas, lo ves en la salud, o sea, la tecnología ha hecho y ha permitido una, un aprovechamiento de las economías de escalas muy grande. Cuando tú tienes economías de escalas, el costo promedio de cada unidad que vendes o el servicio que haces, el costo cae. Entonces tiendes a tener estas concentraciones de poder y de empresas muy grandes. Sí, también filosóficamente te digo este tema como te lo grafico así. No sé si te gustan las longanizas de Chillán.
¿Ya? Sí, por supuesto. Son exquisitas y son una marca local que tiene una distribución simplemente local. Esa fábrica de longanizas de Chillán, que no me acuerdo cómo se llama, pero tiene un nombre muy simpático, Doña Juana, por ejemplo, puede ser comprada por el tío abuelo o por Mayoa o una fábrica de longanizas que uno quiera, la preferida, qué sé yo, al principio hay una como, ya vengan para acá, pero se acaba el producto. Entonces, el producto ese del tío banquero regional en Estados Unidos, como que va a tender al parecer con estos problemas a disminuir su importancia y por lo tanto la banca va a ser mucho más impersonal, no va a tener sus servicios yanquihue, no, Sí. su longanizas de Chillán. Yo creo que sí, absolutamente. O sea, yo creo que, por otra parte, si tú ves los sistemas financieros, si tú ves la banca, y aquí hay un tema generacional también muy importante, la banca y los sistemas financieros a nivel mundial están migrando a la digitalización. O sea, los niños, los jóvenes no van nunca a un banco. Aquí hay oficinas de banco por todas partes de Manhattan. Tú ves la gente que va a buscar servicios, a cobrar cheques, hacer cosas, son toda gente mayor. La gente joven, yo creo que no visita nunca un banco. O sea, yo veo a mis hijos, no ni un, probablemente nunca un banco, todo es por teléfono, por computadora. Así que hay un cambio generacional también muy importante ahí, en donde el mundo se está trasladando de los servicios personales físicos a los servicios Sí, electrónicos. sí, totalmente de acuerdo con el análisis y quizás los niños ya no les gusta comer en longanizas de Chillán también. O sea, ya no van a tener ese gusto porque nunca quizás lo desarrollaron. Y es una verdad que el mundo tiende a un cambio de los bancos quizás ya van a poder existir sin sucursales. Y ahí quería un poco tu visión, José Luis, respecto a lo que está pasando con todo este mundo fintech que algunas empresas que le ha ido bien van a empezar a también ser absorbidas por algunos bancos seguramente o por otras grandes empresas tecnológicas tipo Apple ofreciendo un depósito en sus cuentas corrientes en Estados Unidos más conveniente de lo que ofrecen los bancos a un simple clic del teléfono, creo, desde allá, desde Estados Unidos con los clientes de allá. Entonces hay una revolución que tiende a ser muy productiva, pero que va a tener como sus baches en el camino. Totalmente, yo creo completamente. Mira, el sistema financiero es un sistema que yo creo que tiene grandes ineficiencias desde el punto de vista del legacy, del legado. Tienen sistemas computacionales, sistemas de comunicación, vienen desarrollando por 50, 60, 70 años y que es muy difícil de abandonar. Yo creo que el sistema financiero, como opera actualmente, es todavía extraordinariamente ineficiente y hay mucho espacio ahí para que la tecnología venga a disrumpir, venga a causar problemas. O sea, es absurdo. Tú haces una transferencia de plata, mandas a Chile cierta cantidad de dólares y te cobran $30 en algo que el costo marginal para ellos es absolutamente cero, un cero y uno. Entonces, hay un sistema financiero en el cual seguimos operando inercia, del cual es difícil salirse, pero que sigue siendo muy ineficiente. La gente del mundo de cripto lo ha tratado de romper, lo ha tratado pero no está claro cómo va a ser. Pero yo creo que todavía ese sistema, el sistema de pagos actual, es extraordinariamente ineficiente, es extraordinariamente caro y necesitamos que el mundo de fintech ojalá pueda entrar a generar los cambios. Por lo general, mira, la historia te dice que los grandes cambios de funcionamiento de una industria no lo hacen los incumbentes. O sea, el iPhone no lo hizo AT&T. AT&T tuvo un monopolio en Estados Unidos desde que inventaron el teléfono, a mediados de los 70. Ellos no lo hicieron. Las computadoras personales no las hizo IBM. O sea, hay toda una tradición en donde el cambio realmente dramático, tecnológico, de funcionamiento lo hace gente desde afuera. Yo no espero que lo va a hacer el sistema financiero como lo conozco, como lo conocemos, y aquí es en donde hay esperanza de que las fintech nos puedan dar servicios nuevos mucho mejores que lo que te dan los bancos. Y los bancos son muy malos,
son muy eficientes dando el servicio que tienen que dar. ¿Y tú sientes una reticencia ahí del sistema en sí? O sea, como que llegan todavía los señores empañolados y dicen, no, que, a ver, veamos qué está pasando con este mundo del fintech. Como los retailers, alguna época hablaban de este mundo online y llegaba el señor del mundo online, un jovencito, todo con su cangurito, les caía mal a todo el mundo y decía, ya, ¿y cuánto esto es de la venta? Un 0,5%, ya, ok, next. Y ahora es estratégico, totalmente estratégico. Entonces, ¿tú sientes que esa es más o menos en paralelo la actitud de los bancos? Yo creo que los bancos, como toda industria, o sea, no es exclusivo de los bancos, todas No. las industrias tratan de defender su territorio y tratan de tener que vengan nuevos participantes a competir con ellos y reducir y tratar de quitarle un pedazo de la torta de utilidades que genera ese sector. Y yo creo que el sistema financiero no es diferente a todos los demás. Y en Estados Unidos sí, o sea, el sistema financiero en Estados Unidos se protege, se va a proteger pero es difícil en este país hacerlo. Tú mencionaste el caso clarísimo de Amazon. Cuando yo llegué aquí, existía Sears, existían una serie de cadenas muy grandes, todas desaparecieron. O sea, no es que no les está yendo mal, muchas de ellas simplemente desaparecieron, les hizo desaparecer Amazon. Y desde ese punto de vista, el sector financiero aquí se va a defender, va a tratar. No está claro cuál es la tecnología, porque una vez más, las economías de escala son muy importantes, la confianza es muy importante. Entonces, el dinero, a quién le vas a dar tú tu dinero, está altamente influenciado por la reputación de quien tienes enfrente. Entonces, tú tienes un banco como JP Morgan, que ya en varias instancias fue el que salvó el sistema financiero mundial. En una instancia fue quien salvó al gobierno de Estados Unidos para que no hiciera default. Con una trayectoria, con capital, es muy difícil de bancarlo porque en el manejo de tu dinero, la confianza, el conocimiento, la reputación juegan un rol muy importante. Oye, y tengo entendido ahí, Por ahí. José Luis, ahí tengo entendido también que JP Morgan en otra época también le dio electricidad a los estadounidenses. Sí, no, JP Morgan jugó un rol muy importante y todos los rubber barons que se llamaban en Estados Unidos hasta que lo rompieron estructuralmente. Acuérdate que en Estados Unidos en un momento, dado el enorme control que tenía el sistema financiero, separaron a la banca comercial de la banca de inversiones de los otros productos. Y lentamente en los 90 eso se empezó a desaparecer y se han reconformado de nuevo a lo que eran originalmente. Oye, José Luis, y a ti que te gusta analizar las tendencias mundiales, tanto políticas como económicas, hay un nuevo fenómeno que está como resurgiendo, no sé si está incentivado por los mismos gringos o algo así, dado el tema de China, que China fue de cierta manera nuestro respaldo para no tener inflación muchos años, quizás, porque tenía mano de obra barata, porque todo se fabricaba barato y la ropa era barata, todo un montón de ítems importantes eran baratos gracias a China. Y China se está volviendo en un país más desarrollado, más quiere como que lo están encerrando más, por lo tanto la tendencia a que el país más poblado del mundo actualmente, que es India, sea como el nuevo motor y que reemplace un poco a China. ¿Cómo lo ve eso? Mira, es un muy buen punto, porque yo creo que desde esta perspectiva, el tema que tú estás planteando, la pandemia representa un antes y un después. No en los hechos mismos, sino que en transparentar un conflicto sumamente complejo en muchas dimensiones entre Estados Unidos y cierta parte del mundo occidental y China. Si tú ves desde la caída del muro de Berlín hasta la pandemia vivimos en un mundo donde había mayor integración. Estados Unidos hizo que China entrara a la Organización Mundial del Comercio, etcétera, y China se convirtió básicamente en la base, la planta industrial de todo tipo de productos que consumimos, de refrigeradores a teléfonos, etcétera. Pero
poco a poco empezó a haber un conflicto. Y cuando tú sales de la pandemia como consecuencia de la escasez de ciertos productos en el mundo que se producían en China y se vio la enorme dependencia que tenía el mundo en China y de la consolidación del gobierno de China como una dictadura completa, una de las más totalitarias del mundo desde el punto de vista del control de la población, se produce un quiebre y salimos de ahí adelante en un conflicto. Hoy en día Estados Unidos está en una guerra declarada y abierta tecnológica con China. O sea, esto ya pasó de tener tensiones. En el área tecnológica estamos en una guerra declarada. El petróleo de hoy, el elemento más importante en el comercio entre China, Estados Unidos y en el desarrollo, lo que representa lo que fue el petróleo en los 60, 70, 80 y 90, hoy son los chips de los computadores. Así es, que están en Taiwán. Todo lo que nosotros te compramos, desde un teléfono, una lámpara, un refrigerador, a un auto, aviones, ascensores, todo está manejado por estos chips, los microchips en las computadoras. Los microchips más avanzados del mundo los hace Estados Unidos y los produce en una parte de Estados Unidos, solamente en una parte del mundo. Hay prácticamente 4 empresas que trabajan en ellos, una de Holanda, Japón y varias empresas de Estados Unidos producen estos chips más avanzados del mundo. Y el 95% de ellos se produce en una planta, se produce en Taiwán. Para aviones, para todo lo que es militar, para todo lo que es inteligencia tú necesitas. Estados Unidos prohibió abiertamente, esto es una declaración de guerra, la exportación de chips a China. Ya está prohibida y los chinos están tratando de defenderse de esto, tratando de acelerar, etcétera, etcétera. Fíjate que el petróleo, si tú miras el petróleo, Arabia Saudita producía el 12, 10% del petróleo mundial, 13%. El Golfo, como en su totalidad, producían cerca del 40% de los países europeos. En estos chips avanzados, 95% de los chips del mundo, los más avanzados, se producen en una parte, en una planta de Taiwán, que es el edificio más valioso del mundo. Y por eso es tan importante el conflicto China, Taiwán, Estados Unidos. Sí. Entonces, hay un conflicto a nivel tecnológico declarado, abierto, donde Estados Unidos está tratando de tener la transferencia de tecnología para China. Hay un conflicto ya cada vez más abierto desde el punto de vista militar, en donde China ya superó en términos de su flota marina a los americanos. No, ahí sí, eso va a mí una sorpresa. Yo te decía, me preocupa. A mí me preocupa que en Estados Unidos las cosas andan mal, por lo general, cuando los demócratas, los republicanos, la prensa, todos se unen en una misma dirección y van en la misma. Y hoy todos están compitiendo por quién es más anti-China aquí en Estados Unidos. Entonces, este es un conflicto que recién está empezando. No tenemos las líneas de comunicación y los procedimientos para ver cómo lo vamos a administrar. En el caso de la Guerra Fría, tú eventualmente estableciste líneas de comunicación, los espías se hablaban, los presidentes tenían un teléfono rojo, había líneas de comunicación. Hoy no las tenemos con los chinos, eso está roto. Así que es uno de los conflictos más importantes que existe en el mundo y potencialmente va a transicionar a una enorme confrontación geopolítica que ya se está dando en el mundo en términos de influencia. Sí, lo que yo no entiendo ahí es como que estos chips, y tengo explicaciones, pero como que estos chips, ponte tú, fueran la fórmula de Coca-Cola, ¿cómo los chinos no han logrado replicar lo que tienen a Taiwán, que está al lado de China, replicar esta tecnología? No. Esto es, mira, les recomiendo el libro más importante del año pasado, salió hacia fines de año, que lo recomendó el Financial Times y muchos como el libro de negocio del año. Es un libro que se llama Chip Wars. Y Chip Wars te narra esencialmente la guerra que hay, el desarrollo de la industria de estos microchips y la batalla que hay entre Estados Unidos y los chinos. Y el diseño de estos chips, la tecnología del diseño, es de una combinación de la sofisticación más alta en el mundo en teoría y física aplicada, junto con el diseño de algunas de las máquinas más sofisticadas del mundo. Tú ya estás trabajando a nivel de atómicos, de átomos, tú estás moviendo átomos. La tecnología la producen muy poco, es el diseño de estos chips, la verdad que se produce en Estados Unidos con combinación con Israel, en las dos partes,
y después en la manufactura. Las máquinas que hacen esto están en pocas partes del mundo. Es una tecnología extraordinariamente avanzada, los chinos no están ahí simplemente tecnológicamente, están lejos. En esto Estados Unidos, de la tecnología de punta del mundo, no hay nadie que compita con Estados Unidos. Los chinos han sido extraordinarios, genios en hacer lo que tú en cierta forma dices, en copiar. Copiaron a Google, copiaron a Amazon, copiaron a estas cosas, pero a la hora de producir tecnología de punta todavía está muy lejos. Mírelo, lo acabamos de ver. Ahora, lo que está cambiando el mundo, la verdad que es un shock que no sabemos y muchas veces hay muchas proyecciones y narrativas sobre los cambios tecnológicos. Lo de inteligencia artificial, el tema de inteligencia artificial es, como dicen aquí, un game changer. No sabemos para dónde va, pero potencialmente va a cambiar el mundo. Y una vez más, quienes están lejos en la delantera son los gringos, son los americanos. O sea, la interacción, que es muy única, entre las universidades de mayor conocimiento en el mundo, de punta a punta, con el mundo empresarial, con esa hambre por ir a ganar dinero, generar empresas, estar en la frontera, es un fenómeno muy, muy único americano y los ha permitido mantenerse en la punta del mundo por todo este tiempo. Entonces, es muy difícil de recrear. Los chinos tienen mucho más ingenieros que los americanos, parece que están absolutamente desesperados en todas las empresas diciéndole tienen que generar esta inteligencia artificial porque los americanos una vez ya se dispararon. Así que, ahora, yo creo que la historia demuestra que es un intento inútil tratar de detener la diseminación de tecnología. Eventualmente los chinos van a lograr esta tecnología, la van a conseguir. Pero yo creo que es inútil. Los gringos deberían concentrarse en lo que ellos hacen mejor, que es inventar cosas buenas, nuevas, novedosas, ingeniosas. Los gringos son malos para las cosas mundanas. Tú tomas el subway aquí, el metro aquí, es un desastre. Pero a la hora de crear productos de punta novedosos, no hay nadie que se compare con Estados Unidos. No, es impresionante y dan como la libertad para empezar a actuar y están dispuestos a comerse un poco los condoros que se pueda mandar esto, porque por ejemplo Italia, que prohibió casi esto de la inteligencia artificial, yo me acuerdo haberle dicho a una amiga, oye, hace 2 meses, recién, hace 2 meses, tu pega está, tenéis que usar ChatGPT, porque hace esto y lo otro, te ahorra mucho tiempo. No, que ChatGPT. Y ahora todo el mundo urgido por bajar el ChatGPT. Yo creo que ya todo el mundo quiere pagar ahí. Y acá vamos terminando, José Luis, con esta interesante conversación. Se nos quedan un montón de temas en el tintero, pero se nos viene un mundo financiero, slash tecnológico, slash político, que estamos viviendo a una velocidad que el ser humano quizás no está acostumbrado. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que el ChatGPT, la inteligencia artificial, desde el punto de vista de cambios potenciales, llegaste a un punto de inflexión en el mundo. Y realmente no sabemos. Pero esto es potencialmente transformador de empleo, de conocimiento, de cómo aprendemos, del rol de los profesores, y como todas las cosas novedosas, nuevas, como todas las nuevas tecnologías, tú las puedes usar para hacer muchas cosas buenas, pero también las puedes usar para hacer muchas cosas malas. Entonces, no sabemos realmente a dónde va a llegar esto, cómo va a llegar esto, cómo nos va a impactar, pero honestamente yo creo que no estamos preparados. El ChatGPT te produce, o sea, piensa esto, ChatGPT se ha leído todos los libros que existen en la historia y todo lo que está publicado. Y te puede producir un resumen de eso en 3 segundos. O sea, es absolutamente imposible competir con lo que se viene. Y nosotros seguimos con esquemas mentales del siglo XIX, del siglo, te fijas todo lo que es la Estamos revolución en industrial. estamos en la Revolución Francesa nosotros más o menos. Totalmente, totalmente. Mira, una de las cosas que los gringos no dejan de sorprenderte. O sea, y gran parte de ello tiene que ver con el mercado laboral flexible.
A mí en Estados Unidos me podían echar en un minuto, o sea, es más, me tocó muchas veces llamar a alguien a su oficina y le dice, ¿sabes qué? Tienes que dejar de trabajar y te vas, no puedes volver a tu escritorio, te vamos a mandar todas las cosas a la casa. Eso se ve como algo cruel, eso se ve como algo muy duro. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso es lo que te permite que se generen miles de empleos y que la gente esté preparada a eso, porque sabe que eso puede pasar. El número de desempleo en Estados Unidos es increíble. Acabamos de pasar por la pandemia, y tenemos el número de desempleo más bajo de la historia, 3,4%. La economía está creando en promedio 300.000 empleos por año. Y todo eso tiene que ver con la increíble flexibilidad del mercado laboral. Compara a Chile, nosotros estamos con un desempleo que al 8,8%, o sea, 3,4%. Comparado con Francia, lo mismo. Comparado con España, 12%. Entonces, la flexibilidad, la capacidad de que te vaya mal, de romper, de permitirle al sector privado explorar, tratar, perder plata, es parte esencial de por qué este país es como un plasma cambriano en donde explosivo, en donde se producen todas formas de vida, mueren otras, surgen unas, etc. Y el resto del mundo es mucho más estático, rígido, de acuerdo a las reglas que existían hace 100 años atrás. Se nos viene un mundo sumamente lo sorprendente ahí es que nadie puede hacer predicciones en este momento, pero Luis, hay que estar preparado. Para eso la flexibilidad es esencial. Oye, ya, vamos a terminar, pero me sorprende a mí, lo que me sorprende es que el presidente de Estados Unidos sea una persona tan vieja y que esté presentándose casi llegando a los 90 años, tiene rasgos o sea, no rasgos, comportamiento ya un señor de edad. Entonces uno dice, toda esta energía que tú comentáis, todo lo que se hace, ¿cómo no va a haber alguien que salga de todo ese talento y que sea mejor que el viejito? Mira, es increíble, la incumbencia entre los políticos es la misma que sea entre las otras industrias, es muy difícil romper. Tienen sistemas de financiamiento, reconocimiento de nombre. Tú vas al Senado americano, el Senado es peor. O sea, tú tienes varios senadores. Hay una senadora, en este momento la senadora por California, que tiene claros signos de senilidad, que hace desde febrero no va al Senado, y por eso hay muchas votaciones que están detenidas, que son ancianos. Ahora, lo que ocurre en este país es que tú tienes una divergencia enorme, gigantesca, entre el Estado y lo que es el dinamismo del sector privado. Toda la potencia, toda la credibilidad, toda la ingeniosidad de este país está en el sector privado. Y el Estado se maneja como un Estado de hace 100 años, o sea, y en todas las áreas. Los misiles nucleares de Estados Unidos están controlados con floppy disks. ¿Tú te acuerdas de los floppy disks? Sí. Tienen eso. O sea, en el área, en el mundo de digitalización, de clip, de todas estas otras cosas. Entonces, hay una bifurcación muy grande en Estados Unidos entre el mundo estatal, lo político, y todo lo que es el mundo privado con el dinamismo que lo caracteriza. Oye, José Luis, muchas gracias por esta conversación. Realmente un agrado. Lo vamos a publicar más en un rato más. Y bueno, muchas gracias a ustedes por sintonizar el canal de Dr. Camus. Estos programas hay que verlos enteros. Lo que nos está aportando José Luis en términos de visiones desde allá es muy relevante. Ojalá lo vean con calma y un material que no es simplemente, para mí, no es simplemente coyuntural, sino que un día lo vamos a ver, quizás años más adelante, y vamos a ver que lo que estábamos conversando acá podía tener mucha repercusión hacia el futuro. Muchas gracias, José Luis. Un abrazo. Muchas gracias a ti, saludos a todos y un buen fin de semana, este importante fin de semana en Chile. Así es, muchas gracias. Un abrazo. Chao. Chao.